Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. Mi nombre es José Manuel Yepes Rodríguez y hoy vamos a continuar con la segunda parte del análisis del complejo síndrome Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. En un primer video que voy a dejar en la descripción, estuvimos hablando sobre en qué consiste este complejo, qué es, cuáles son los factores de riesgo, etiología y fisiopatología del mismo. Si aún no lo has visto, pásate primero por ese video y posterior a ese puedes venir a este video donde vamos a aprender sobre manifestaciones clínicas, abordaje y tratamiento agudo de los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. Antes de definir las manifestaciones clínicas, es importante tener en cuenta algunas características de los medicamentos. Recordemos que en el primer video comentamos que en el 80% de los casos el complejo síndrome Stevens-Johnson necrólisis epidérmica se va a desarrollar secundaria a el consumo de algunos medicamentos, donde tenemos múltiples anticonvulsivantes, AINES, antibióticos, alopurinol, etc. Entonces, estos son fármacos que tienen una característica y es que su vida media es prolongada y regularmente se administran por vía intravenosa. Y esto es importante en el momento del interrogatorio que nosotros le hagamos al paciente. Ver si se ha suministrado medicamentos por vía IV y qué medicamentos ha consumido en los últimos meses, por el contexto de la vida larga, ya que esta vida media prolongada de los medicamentos puede generar que el diagnóstico sea confuso. ¿Por qué? Porque los síntomas, si bien pueden presentarse pocos días después del consumo del medicamento, muchas veces pueden presentarse hasta 8 días después de la exposición del mismo. Y es importante tener en cuenta esto para poder llegar al diagnóstico, porque si no va a ser muy difícil. Para las manifestaciones clínicas, todo inicia con un pródromo de fiebre, malestar general, tos, rinitis, mialgias, artralgias, dolor retroocular, etc. De 3 a 4 días después de este pródromo es que van a manifestarse las reacciones mucocutáneas, como las que observamos en esta imagen. En la piel inicia con unas máculas eritematosas que se localizan sobre todo en cara, tronco y posteriormente se extienden a extremidades. Importante que estas máculas pueden llegar a generar ampollas que a su vez pueden romperse. El compromiso de las mucosas es muy relevante. La gran mayoría de los pacientes van a tener el compromiso de mínimo 2 mucosas, dentro de las cuales las que más se resaltan son la mucosa de la conjuntiva, la del tubo digestivo y la mucosa urinaria. Y esto es importante ya que, de acuerdo a qué mucosa se encuentre comprometida, pueden variar pues las manifestaciones clínicas. Esto es un paciente que podremos observar una conjuntivitis secundaria a dicha reacción, pero si el paciente tiene hematuria, me podría indicar un compromiso de la mucosa urinaria. Entonces siempre tener muy en cuenta esto. Además, en estos pacientes podemos tener el signo de Nikolsky positivo. ¿En qué consiste? Cuando tengamos una lesión, vamos a realizar una presión lateral a la misma, tratando de que en lo posible se realice dicha presión en un área que no haya eritema, es decir, que no esté comprometida. El signo de Nikolsky es positivo en el momento de que nosotros quitamos nuestro dedo y se genera un desprendimiento de esa dermis que se encontraba justo debajo de él. Aquí tenemos otras imágenes del compromiso de la mucosa. Listo, entonces, luego de las manifestaciones es importante clasificar al paciente y esto lo hacemos de acuerdo al porcentaje de superficie corporal comprometido. Si el porcentaje es menor al 10%, estamos frente a un síndrome de Stevens-Johnson. Si está entre el 10 y el 30%, tenemos una superposición del síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Y si es mayor del 30%, estamos frente a una necrólisis epidérmica tóxica. Esto es importante porque cada grupo de pacientes va a tener una morbimortalidad distinta, siendo mucho más significativa en los pacientes con la necrólisis epidérmica tóxica, ya que tienen un compromiso cutáneo mucho mayor. Hay hallazgos en paraclínicos que podemos tener en estos pacientes. La anemia, un valor por debajo de 12, se correlaciona con un alto riesgo de infecciones, bacteremia y de muerte en estos pacientes. Una leucopenia secundaria a linfopenia y a neutropenia. La neutropenia es muy importante ya que tiene una correlación directa con un mal pronóstico.
la eosinofilia no está presente. Y esto es importante para realizar quizás el principal diagnóstico diferencial, que es el síndrome de Dres. El síndrome de Dres es un compromiso mucocutáneo muy similar al del síndrome Stevens-Johnson, pero en este se manifiesta la eosinofilia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El paciente puede tener alteraciones hidroelectrolíticas, BUN elevado, hiperglucemia secundaria al estado catabólico en el que se encuentra el organismo, elevación de aminotransferasas, puede manifestarse ya que el 10% de los pacientes pueden debutar con hepatitis, elevación de restantes de fase aguda, e incluso pueden también manifestarse la neumonía o la neumonitis intersticial. Si esta no está presente, de igual forma nosotros debemos solicitar la radiografía de tórax buscando de forma seriada esa neumonía o esa neumonitis intersticial que puede presentarse en los pacientes. Además de esto tenemos el SCORE-T que me evalúa la edad, mayor a 40 años, la presencia de malignidad, la superficie corporal comprometida, taquicardia, urea, glucosa y nivel de bicarbonato. Todo esto me va a dar un punto. Y entre más puntos, pues la sobrevida del paciente va a ser menor. Eso lo observamos en esta gráfica que nos compara la proporción de supervivencia de los pacientes evaluados en días. Y vemos que un paciente con un puntaje del score de 0 a 1 tiene una sobrevida mucho más alta que un paciente con un puntaje de 5, donde vemos que la sobrevida disminuye significativamente. Entonces, en el manejo, primordial identificar y retirar el fármaco que me desencadenó la noxa. Muchos estudios ya reportan que si retiramos el fármaco de forma temprana, la mortalidad se podría reducir hasta en un 30%, lo cual es bastante significativo. Se debe hospitalizar a los pacientes en una zona especializada. Estos son pacientes que se pueden manejar en unidades de quemados por las características de las heridas, pero si no se tiene disponibilidad de la unidad de quemado, las unidades de cuidados intensivos pues son la forma o el lugar más idóneo donde se deben tener. Se debe calcular la superficie corporal comprometida y también calcular el SCORE-T. Ahora, abordaje agudo del paciente enfocado a su manejo. Como ya he comentado, estos son pacientes que se pueden manejar en unidades de quemados y el tratamiento es muy similar de hecho. Primordial el cuidado de las heridas, realizar lavados y colocación de apósitos, y si hay una necrosis significativa de la epidermis se puede llevar inclusive a un debridamiento quirúrgico. Los líquidos es fundamental en estos pacientes, pierden muchos líquidos por la extensión cutánea comprometida. En Aptuvate nos arrojan la siguiente fórmula. En las primeras 24 horas vamos a tratar de dar 12 cc por kilo por superficie corporal comprometida. Después de las primeras 24 horas vamos a ajustar los líquidos de acuerdo a las necesidades del paciente y de las comorbilidades que tenga, buscando siempre como objetivo tener una diuresis de 0.5 a 1 cc por kilo de peso por hora. La temperatura hay que evitar el estado catabólico y esto lo logramos manteniendo una temperatura no tan elevada, manejándola de 28 a 32 grados centígrados según la literatura. La nutrición debe suministrarse de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso. Al tener la posibilidad de que la mucosa del tubo digestivo esté comprometida, esto dificulta mucho la alimentación oral en los pacientes. Una opción podría ser utilizar sonda nasogástrica, pero de igual forma, al introducir la sonda nasogástrica puede generarse una lesión a nivel de la mucosa que ya está comprometida. Entonces, la literatura dice que si la persona se encuentra en las capacidades y es experta en la introducción de la sonda nasogástrica, pues puede realizarlo. Si no, pues se preferiría la nutrición parenteral. La prevención de infecciones, como ya comentaba, estos pacientes es importante la realización de hemocultivos, estar cultivándolo para evitar o estar monitoreando que se pueda presentar una infección y a su vez hay que cubrirlo antes que todo con antibióticos de amplio espectro. El manejo del dolor,
Y con esto terminamos pues todas las medidas generales. Ahora, no hay un tratamiento específico para el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Se fundamenta en realizar esto e ir día a día monitoreando al paciente, ajustando los líquidos, la temperatura, la nutrición y cuidando de que el paciente no se sobreinfecte, ¿vale? Ahora, hay algunas medidas que pueden utilizarse para disminuir la reacción inmunológica y a su vez el compromiso cutáneo en los pacientes, como serían los glucocorticoides sistémicos a dosis de 1 miligramo por kilo, la ciclosporina 5 miligramos por kilo y también la utilización de inmunoglobulinas intravenosas o incluso fármacos que afecten el compromiso del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, si bien estas no son medidas específicas para la enfermedad, podrían contribuir siempre individualizando en el hecho de que el paciente pueda recibirlos o no. Con esto hemos terminado el video y con ello todo sobre el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Si te gustó el video, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.